Saludos, hombres del oeste. El Legendarium fue concebido por Tolkien como una especie de corpus histórico, geográfico, cultural y étnico de la Tierra Media, sirviendo no solo como una base sólida sobre la que desarrollar la historia de la Compañía y del Anillo, sino como un personaje más que insufla vida a la propia Tierra Media. Una especie de eco del pasado legendario de nuestro mundo y cargado de múltiples inspiraciones y referencias. Hoy veremos una nueva serie de curiosidades mitológicas y legendarias en El Señor de los Anillos. Durante el viaje que Frodo emprendería junto a Sam, Merry y Pippin, con el objetivo de alejar la amenaza que representaba el anillo para la comarca y llevarlo a un lugar seguro donde gentes más sabias y poderosas que ellos decidieran el siguiente camino a tomar, harían numerosos e inesperados amigos y aliados, pero también enemigos que los hostigaban sin descanso. En el encuentro decisivo en la cima de los vientos y tras la herida mortal que recibe Frodo, la compañía emprendería una desesperada carrera contra el tiempo rumbo a Rivendell, único lugar donde Frodo podría sanar y librarse del acoso de los jinetes negros. Sin embargo, el Hobbit sería alcanzado en la misma frontera del reino élfico, mas cuando los jinetes negros se disponían a destruirlo y hacerse con el anillo, una fuerza inesperada brotaría del propio río en el vado, arrasando a los jinetes y acabando temporalmente con la amenaza que representaban. De manera un tanto similar, en los cantos finales de la Ilíada, Aquiles, tras la muerte de Patroclo, volvería a tomar las armas contra los troyanos, empujándolos hacia la ciudad y causando tal mortandad entre sus filas que anegaría las aguas del río Escamandro, que bordeaba la ciudad de Troya, de los cadáveres de sus defensores. Furioso ante tamaña ofensa, el propio río se levantaría contra el Pélida, y sin embargo, el héroe lograría mantenerse firme ante sus embates hasta que el Escamandro solicitaría la ayuda de sus otros dos hermanos. Y con el poder de los tres ríos combinados, a punto estuvieron de dar muerte al héroe aqueo, hasta que los dioses Hera y Hefesto intervendrían en la contienda, logrando refrenar su empuje y apaciguar la cólera del río Escamandro, que a partir de ese momento daría juramento de no intervenir más en la contienda y que no defendería la ciudad de Troya ni aun cuando cayera envuelta en llamas. Resulta bastante curioso que una vez a salvo en Rivendell y en su primer despertar, Frodo le dijera a Gandalf que había jurado ver las figuras de una especie de jinetes entre las olas del río que acabaron con los Nazgûl, y Gandalf le confesaría que aunque Elrond poseía el control de las aguas de aquel río y lo usaban como defensa contra sus enemigos, en esa ocasión habían liberado tal furia que creyeron no ser capaces de controlarla, y de que tanto él como sus amigos estuvieron muy cerca de perecer ahogados. Tras la destrucción del anillo y la partida de los otros portadores de los anillos élficos a Valinor, la tercera edad de la Tierra Media llegaría a su conclusión, iniciándose una nueva edad caracterizada por el inicio de la hegemonía total de los hombres. Aragorn reinaría en el reino unificado durante largo tiempo, reconstruyendo y sanando todas las heridas de la guerra y guiando a su pueblo a una nueva era de esplendor, recuperando además antiguos territorios perdidos como Harundor o los puertos de Umbar. Sin embargo, y aunque en Aragorn se renovaría la dignidad y majestad de los antiguos reyes, inevitablemente, en el año 120 de la Cuarta Edad, empezaría a sentir el peso de la vejez y sabía que su tiempo había llegado, por lo que cediendo su corona y su cetro a su hijo Eldarion, se tumbó en el lecho que le habían preparado. Allí Arwen trató de convencerlo de que tratara de alargar su tiempo aún más, pero Aragorn le recordó que él era el último gran rey de los días antiguos, y que al igual que le había sido constituido el don de poseer una vida 3 veces más larga que las del resto de los hombres, también poseía el don de renunciar a ella cuando sintiera que había llegado su hora, y restituir así el don que Ilúvatar les había otorgado a todos los hombres. Resulta muy curioso que en la Eneida,
aunque no aparece narrado de forma directa. Durante el viaje de huida de la arrasada Troya de Eneas junto a su padre, su hijo y los restos de su pueblo por los anchos mares, tras sus primeros encuentros y vicisitudes en Tracia y las islas del Egeo, antes de llegar a las costas de Cartago, el caudillo troyano cuenta a la reina Dido del fallecimiento de Anquises, su padre, durante esa última travesía, asolado por la pena y sin él mismo parecer comprender muy bien cómo aquello habría podido ser posible, pues en la narración de esta no se menciona que Anquises pereciera en algún combate o por herida de ningún tipo, ni mucho menos por alguna enfermedad, simplemente diciendo que muere antes de arribar a las costas de la reina, muy en línea con el pensamiento estoico que afloraba en la época de Virgilio. Sin embargo, más adelante, cuando Eneas desciende acompañado de la Síbila al reino de los muertos, vuelve a encontrarse con su padre en los campos elíseos, y allí el alma de éste le dice que su muerte fue aceptada de buen grado por él, pues el mundo estaba cambiando, y el destino le aguardaba la gloria y las hazañas a su hijo y a sus descendientes, y no a él. De la misma manera, Aragón había comprendido que las épocas y vicisitudes que él había vivido también habían cambiado para siempre, y que ante una nueva edad debían ser los hombres que nacieron en esta los que emprendieran las principales empresas y peligros que les estuvieran aguardados. Durante la estancia de la Compañía del Anillo en el reino élfico de Lórien, Frodo y Sam serán abordados por la dama Galadriel, que los llevará hacia un rincón oculto de su reino, a las orillas de las aguas de un manantial que emanaba de las mismas colinas sobre las que se levantaba Caras Galadón. Muy cerca de allí había un bello pedestal de pálida piedra y una jarra vacía, que la elfa llenó de las aguas de aquel manantial para llenar el pedestal, ofreciéndoles a ambos mirar por el espejo, ya que ella era capaz de hacer que vieran diversos lugares o momentos del pasado, el presente y hasta posibles avisos sobre el futuro. Sam fue el primero que se atrevió a mirar, y luego lo siguió Frodo, pero en su caso siendo abordado por la temible visión de Sauron, que lo buscaba sin descanso, y el anillo que lo llevaba al cuello pendió sobre la cadena y a punto estuvo de tocar el agua hasta que Galadriel se lo advirtió y él se apartó de allí, como si aquella agua tuviera un poder mucho mayor del que los hobbits o incluso la propia Galadriel pudieran llegar a advertir. Sobre todo esta última parte del pasaje tiene ecos de un antiguo culto que se daba al dios Airón, una divinidad que incluso algunos sitúan ya en el Neolítico y que tenía una especial veneración en la península ibérica, cuyo culto fue respetado e incorporado al panteón romano mucho después. Era este una deidad de las aguas, los manantiales, pozos y lagunas, estrechamente relacionada al inframundo y a los destinos de las almas de los difuntos, pues se suponían que sus aguas eran como una especie de sendero que recorrían para quedar en las profundidades del mundo, donde en función de sus acciones en vida eran tratados de una forma u otra. Los diversos pueblos hacían varios sacrificios con la intención de ganarse su poderoso favor una vez llegase su hora. También se conocen cultos muy similares e incluso restos del nombre del dios, tanto en diversos lugares de los pueblos mediterráneos, en Inglaterra e incluso en el continente americano, lo que deja bastante claro que incluso con la llegada del cristianismo y la declinación del Imperio Romano, el culto a este dios logró sobrevivir oculto en diversos topónimos, leyendas y tradiciones culturales que sobre todo en España fueron y son bastante conocidos en muchas regiones desde la Edad Media, aportándoles a las aguas de estos manantiales, pozos o lagunas ocultas unas propiedades sobrenaturales que tientan a los insensatos o los codiciosos, llevándolos casi siempre a la perdición. Durante el penoso viaje que Frodo y Sam emprenderán por las tierras de Mordor, rumbo al Monte del Destino, ambos hobbits se encontraron con unos parajes desolados cubiertos de ceniza e invadidos por una insondable oscuridad que parecía consumir a cuantos moraban en aquellos lugares. Sin embargo, ambos hobbits intuyen durante esta penosa ruta, y anteriormente de algunos de los personajes o situaciones con los que se cruzan, entrever que muchas de las regiones de Mordor habían sido de una manera muy diferente en épocas remotas,
Y, en efecto, milenios antes, cuando todavía las primeras casas de los hombres no habían llegado al oeste, en Mordor se habían establecido con éxito, logrando fundar una próspera civilización. Pero los cambios climáticos producidos por el propio Monte del Destino y la futura llegada de Sauron provocarían la caída y el debacle de estas civilizaciones, cayendo en la esclavitud bajo los orcos y no siendo liberados hasta la caída de Sauron. Curiosamente, a finales de la Edad del Bronce se produjeron una serie de cambios climáticos y la llegada de unos misteriosos pueblos venidos supuestamente de Allende del Mar, que provocaron una crisis y un periodo de destrucción sin precedentes en el Mediterráneo oriental, provocando la caída y la destrucción de diversas culturas y civilizaciones como la micénica o la hitita, estableciéndose una época llamada Edad Oscura, debido a toda esta destrucción y a la desaparición de la escritura y de ciudades en toda esta región del mundo. Sin embargo, mientras que Sauron era una entidad cosmogónica y deseaba culminar la obra de su maestro Melkor de extender su dominio en toda la tierra que no era habitada por los Valar, en el caso de estos pueblos del mar, lo más probable es que se trataran de migrantes que habían reaccionado a los cambios climáticos acaecidos y buscaban nuevas tierras donde asentarse. Pues tras su derrota al intentar también arrasar Egipto a manos del faraón Ramsés III, les llevaría a cesar en sus ataques y a asentarse definitivamente en diversas regiones, incluido el propio Egipto, donde en muy poco tiempo fueron completamente asimilados por los pueblos y culturas que habían logrado capear el temporal de esta llegada de la Edad Oscura. Aragorn era uno de los escasos Dúnedain que quedaban en la Tierra Media, aún manteniendo su linaje de alto hombre y teniendo en el momento en que se encuentra con Frodo en Bree unos 87 años, aunque él mantenía el aspecto y las facultades de un hombre casi recién entrado en la madurez. Tras el fin de la Guerra del Anillo, Aragorn reinó durante 122 años y vivió hasta nada menos que los 210, cuando decide abandonar la vida por voluntad propia, al igual que sus ilustres antepasados. Sin embargo, en las historias de nuestro mundo también contamos con un destacado monarca legendario llamado Argantonio, rey del pueblo de Tartessos, que se ubicaba en las regiones suroccidentales de la península ibérica, y del que Heródoto nos cuenta que los foceos, un pueblo de Asia Menor, llegaron navegando a esta próspera tierra entre finales del siglo VII o principios del 6 a.C., donde hicieron amistad con su rey, del que dice ya había gobernado durante 80 años y contaba con 120. Este monarca intentó que los foceos se instalaran en su reino, mas no logró convencerlos. Sin embargo, sabiendo los apuros que pasaban contra los persas, les otorgó una gran cantidad de dinero para fortificar su ciudad, de la que sabemos fue construida entre el 590 y el 580 a.C. Otros historiadores y eruditos posteriores como Estrabón, Cicerón o Valerio Máximo nombran tanto a este rey como la prosperidad de su pueblo y la larga vida que este último ostentó. En la actualidad, este aspecto respecto a su longevidad se ha interpretado como una metáfora de los antiguos sobre la prosperidad de este pueblo, o el hecho de que pudiera haber habido una dinastía de varios Argantonios. Sin embargo, los datos sobre este reino y este rey en concreto son muy escasos, y los conocimientos y hallazgos arqueológicos de tumbas o estelas funerarias de individuos que llegaron a alcanzar unos 96 años no vuelve tampoco inverosímil la existencia de este semilegendario monarca, sobre el que todos los historiadores y eruditos antiguos coinciden en su largo reinado y edad. Como última nota, resulta también muy interesante el parecido entre los nombres de Aragorn y Argantonio. En cuanto al primero, se sabe por notas de Tolkien que el antropónimo de Aragorn significaría venerado rey, mientras que el de Argantonio, aunque sigue en debate diversas hipótesis filológicas, una de las que más fuerza tiene es la que le otorga el significado de hombre resplandeciente u hombre de la plata. Espero que os hayan gustado estas curiosidades mitológicas y legendarias relacionadas con el Legendarium de la Tierra Media. Además, si os gustaría adentraros en otro universo literario que cuenta también con fuertes influencias mitológicas y culturales del mundo antiguo, podéis clicar en el enlace de la descripción
y os llevará hacia la nueva parte de mi novela corta de Las Crónicas de los Días Olvidados, La Princesa, El Velador y El Escudo de Ébano, donde agradecería vuestros me gusta y comentarios. Por mi parte, esto sería todo por el momento, hombres del oeste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.